Ahora vamos a ver otros casos no tan sencillos, es decir, donde la relación no es constante, no es lineal, ¿vale? Y en concreto me quiero apoyar en dos expresiones matemáticas, porque a lo mejor gráficamente lo llegáis a entender, pero también quiero que seáis capaces de trasladar una ecuación a un gráfico, ¿vale? En concreto he elegido esta función de coste y esta. Fijaros, esta ya no es lineal, porque tenemos que el coste total, aunque es muy sencilla, es una relación cuadrática, porque la Q, coste total, depende de la cantidad y esta está elevada al cuadrado. En concreto, lo que estamos observando aquí, como os decía, es algo no lineal, es exponencial. Es decir, a medida que se incrementa Q, la cantidad, el coste va a crecer, relación positiva, ¿vale? Siempre es una relación positiva, producir más siempre supone un coste mayor, pero en concreto se dispara el coste. Es una relación exponencial. Q está elevada al cuadrado, o sea, cuando Q es 2, el coste total no es 2, sino es 2 por 2, es 4. Cuando es 3, la cantidad producida, el coste se dispara. No es un crecimiento proporcional, sino que pasa a 9, de 4 a 9, mientras que la cantidad solo se ha incrementado en 1. ¿Cómo se dibujaría esto que crece tan rápidamente? Fijaros que no he asumido ningún coste fijo para simplificarlo todo, es decir, nacería de 0, 0, relación positiva, mayor cantidad, mayor coste, y en concreto esa relación tendría esta forma exponencial. Fijaros, va hacia arriba muy rápido. Un pequeño incremento de la cantidad, por ejemplo este, supone un incremento del coste relativamente grande, pero fijaros cuando me voy incluso aquí, porque esto va in crescendo. Este incremento ya es mucho mayor, ¿vale? Que vaya hacia arriba, ¿qué es lo que tenemos en la vertical? El coste total, así que si va hacia arriba muy rápido es porque se incrementa el coste total de forma muy acusada ante pequeñas modificaciones de la cantidad. Y cada vez más, porque es un número que está al cuadrado. Cuanto más grande sea ese número, mayor será ese cuadrado, ¿no? Ese resultado. Así que tenemos unos costes totales que tienen una relación positiva con la producción, producir más supone mayor coste, que no es una relación constante o lineal, sino que es exponencial, es decir, que cada vez se incrementan más los costes y nos daría esta curvatura. ¿Veis? Que un mismo incremento de la cantidad cada vez supone un coste marginal mayor. Un incremento de la cantidad en una unidad supone un incremento del coste cada vez mayor, ¿vale? Tener en cuenta que eso es un incremento del coste. Cuando la producción es esta, incrementamos en 1, se incrementa en esto el coste, es decir, ese es el coste marginal. Eso es la pendiente. Bueno, como os decía, relación positiva y, en este caso, creciente. ¿En qué se va a traducir eso en términos de coste marginal y coste medio? Bueno, lo podemos calcular, pero ya deberíamos tener una idea. Para empezar, sabemos que el coste marginal y el coste medio siempre es positivo, así que siempre nos vamos a mover en este lado, ¿vale? Recordad que estamos en la vertical, los números negativos estarían por debajo de 0. Pero el coste marginal y el coste medio siempre son positivos. Siempre producir más supone un mayor coste unitario. Y también sabemos que esa relación, bueno, pues no tiene por qué ser constante, sino que puede cambiar. De hecho, en este caso no va a ser constante. El coste marginal no es constante. Si recordáis, el coste marginal lo que nos decía es cómo cambia el coste, cómo cambia. O sea, esto es modificaciones, cómo cambia el coste cuando cambia en 1 la producción, cuando se incrementa en 1 la producción. Y usábamos esta expresión, es decir, este es el coste marginal, que en el fondo es la pendiente del coste total. ¿Y qué vemos de esta pendiente? Pues que cada vez es mayor, cada vez es más vertical. Por aquí es relativamente plana, pero por aquí es muy plana. Así que estaríamos teniendo un coste marginal positivo, como siempre, y en este caso que cada vez es mayor, creciente. Podríamos poner ya directamente una línea recta, pero a lo mejor no es una línea recta. Bueno, vamos a ver cómo es. En sí, ya esta segunda derivada no me interesa tanto que sepáis hacerla de forma perfecta, pero al menos quiero que sepáis eso. Si es un coste marginal es constante, es creciente o es decreciente, aunque siempre positivo. Fijaros, como sí que tenemos una función, sí que podemos deducir cómo es esa línea o esa curva de coste marginal.
es hacer la derivada de esa expresión respecto de q, que nos da 2q. Es decir, es lineal, nace en el 0, 0 y su pendiente es igual a 2. Si quisiéramos hacer la pendiente de este coste marginal, ¿cómo se hace la pendiente de algo? Pues sería la derivada del coste marginal respecto de la cantidad. Eso sería su pendiente, que sería 2. Así que la podemos dibujar. Por ejemplo, supongamos que está por aquí. Este es el coste marginal, 2. Como os decía, ahora ya no es constante. Cada vez es mayor. Fijaros, a medida que se incrementa la cantidad, este valor es más, nos vamos hacia arriba, ¿verdad? Los distintos puntos de esta línea, que son infinitos, nos dan cada vez valores más altos a medida que se incrementa la cantidad. Así que lo que tendríamos, si nos dan esto y nos pidieran la pendiente de la función de coste total, sabríamos que es una pendiente que cada vez es mayor, es decir, que es convexa, que tiene esta forma convexa. Cada vez es mayor, la podríamos dibujar simplemente teniendo esto. Sabríamos que tiene esta curvatura, porque es una pendiente no constante, sino que cada vez es mayor. Bueno, si la marginal crece, eso significa que la media va a crecer, pero la marginal siempre va por delante, así que vamos a esperar seguramente que esta pendiente no sea tan acusada. Vamos a hacer la media. Coste medio sería el coste total entre la cantidad. Q cuadrado entre Q me da Q. Fijaros, si quisiera hacer, ese es el coste medio, si quisiera hacer la pendiente, porque imaginaros, quiero ser muy preciso y quiero saber la pendiente. Ya sé que es algo lineal, la pendiente de esta función de coste medio sería su derivada respecto de Q, que en este caso sería 1. Antes era 2, así que lo que me vendría a decir es que es más plana. Esta sería la de coste medio. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. Fijaros, aquí está elevada la cantidad, pero no al cuadrado, sino que está elevada a un número inferior a la unidad. Por si no lo sabéis, porque a lo mejor esta es más fácil, ¿no? La exponencial, esta es como la raíz cuadrada, elevada a un medio es como q, raíz cuadrada de q. Fijaros, imaginaros que tenéis dudas. Bueno, la relación sabemos que es positiva, porque a medida que aumentas este valor, el coste total se incrementa, así que tiene sentido, relación positiva. Pero ¿cómo será si hacia arriba? Lineal no va a ser. A lo mejor es hacia arriba también, a lo mejor es hacia abajo. Si tenéis dudas, hacer la pendiente, que es el coste marginal, que además lo vamos a necesitar para aquí. Así que el coste marginal o la derivada del coste total respecto de Q. Fijaros, tendríamos un medio, es una potencia, así que el exponente baja. Y luego nos queda la variable con el exponente que era un medio menos 1. Si queréis lo hacemos por aquí. Nos quedaba, teníamos un medio Q elevado a un medio menos 1. Y hago zoom aquí, ¿vale? Para hacer esta resta, los dos elementos tienen que tener el mismo denominador, en el fondo 1. Así que tenemos es como si multiplicáramos aquí por 2 para que tuvieran el mismo común denominador, pero si multiplico en este lado por 2, lo tengo que multiplicar por 2. De hecho, 2 entre 2 es 1. ¿Veis? Es la misma relación. Fijaros, menos un medio menos 2 medios me sale negativo, me sale menos un medio, que es lo que tenemos por aquí. Q elevado a menos un medio. Eso en el fondo es un número, es la inversa. Si quiero quitar ese negativo, que me parece muy feo, lo único que tengo que hacer es el elemento entero bajarle dividiendo, que es lo que tenemos aquí. Así que este sería el resultado. 1 dividido el 2, que ya estaba dividiendo, por q elevado a un medio, o q elevado a 0,5, que es lo mismo. Fijaros, coste marginal me da la pendiente. El signo de esto es positivo, porque 1 es positivo, el 2 es positivo y la cantidad siempre va a ser positiva. Un número positivo entre un número positivo me da positivo. Así que el coste marginal va a estar, en este caso por aquí, en este lado, es positivo. Tiene sentido. ¿Qué pasa a medida que se incrementa la cantidad? ¿Qué pasa con este valor? ¿Cómo es la relación entre el coste marginal y la cantidad? Fijaros, a medida que se incrementa la cantidad, esta está dividiendo, así que el coste marginal va a decrecer. Y esto es la pendiente. Es decir, estaríamos en un contexto en el que la pendiente cada vez es menor. No es convexa la función de coste total, es cóncava. En concreto, como coste fijo no hay ninguno, sabemos que nacemos de 0, 0, para simplificarlo todo, sería algo así, esperad, a ver
si me sale así. Fijaros, en este caso la pendiente aquí era relativamente alta, pero cada vez es menor. Tendría sentido, lo estaríamos haciendo bien. Así que si no sé muy bien cómo es la pendiente de esto, hago su pendiente, que es la derivada, que es el coste marginal. Veo cómo es la relación del coste marginal con la cantidad. A medida que aumenta la cantidad, cae el coste marginal. Relación decreciente o negativa. Eso hace que la pendiente cada vez sea menor. ¿Vale? Así que coste marginal, ahora lo tengo que dibujar. Es positivo. Relación con la cantidad. Es una relación negativa. El coste marginal es positivo, pero su relación con la cantidad es negativa. ¿Qué significa eso? Que a medida que se incrementa la cantidad, el coste marginal es menor. Pero positivo, porque el coste marginal es positivo. Pero cada vez menor. Más cantidad, coste marginal cada vez menor. Es lo que estaríamos viendo. Por eso, el coste total crece, pero no crece tanto. Fijaros, va más hacia la derecha. El coste total está en la vertical. Un coste total que crece es uno que sube hacia arriba. Pero en este caso sube muy despacio, porque es como que los costes cada vez se incrementan, pero cada vez más despacio. Así que tengo un coste marginal que es positivo, pero que tiene relación negativa con la cantidad. Mayor cantidad, menor coste marginal. ¿Cómo se va a dibujar? Fijaros, aquí lo puedo ver, no es lineal, no es algo lineal, ¿verdad? La cantidad está dividiendo y encima está elevada a un número. En concreto sé que a medida que la cantidad es mayor, el coste marginal cada vez va a ser menor. Así que sería algo así, no lineal, sino que hace algo así. Podría hacer la pendiente y ver estrictamente si la curvatura es así, de esta forma o es menos curvada o lo que fuera. Pero bueno, es suficiente. En el fondo se ve claramente que es un poco pues, con esta forma de parábola. ¿Y qué le pasaría al coste medio? ¿Cómo se obtiene el coste medio? Bueno, el coste medio es el coste total entre la cantidad. Si veis, es muy parecido, pero el 2 no está aquí. ¿Eso qué significa? Bueno, en este caso, a medida que se incrementaba la cantidad, muy rápidamente el coste marginal caía, porque esta cantidad estaba ponderada por 2. En cambio aquí, el coste medio va a caer, pero no tanto. Pues como habíamos dicho siempre, que en el fondo la media sigue a la marginal. La media cae, pero porque la marginal está cayendo más. Tenemos unos alumnos con una nota todos de 8. La marginal, es decir, nuevos alumnos que entran, tienen notas inferiores. Pues la media va a caer, pero no va a ser un 5. Si el último alumno, el marginal, ha entrado con un 5. La media cae, pero no tanto. Estaría pasando algo parecido. Recordar que media y marginal se miden en la vertical. Así que si la línea verde, que es la media, está por encima de la marginal, es porque tiene valores mayores que la marginal. ¿Vale? Tiene valores mayores. Está cayendo, pero siempre está por encima de la marginal. Es decir, toma valores mayores que la marginal. No está cayendo tanto como lo está haciendo la marginal. Claro, tenemos un punto, por ejemplo. Claro, la media tiene este valor, la vertical es un valor mayor que este. Y cae a medida que se incrementa la cantidad, pero no tanto, no llega a tomar valores tan bajos, porque es la consecuencia. Cuando la marginal crece, la media crece, pero por debajo, menos. Cuando la marginal cae, la media cae, pero no tanto, cae menos. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se relacionan la producción, la función de producción y la función de coste. En concreto nos vamos a centrar, además de en esas funciones, la de producción y de coste, también vamos a ver, nos va a ayudar la productividad marginal, es decir, la pendiente de la función de producción, y el coste marginal, la pendiente de la función de coste total. La media la vamos a quitar porque ya sabemos cómo es la relación con la marginal. Sabemos que si la marginal es constante y no hay ningún coste fijo, la media será constante, por ejemplo, en términos de coste marginal, coste medio. Si es creciente la marginal, la media también, eso pasará también pues, en la productividad, ¿no? La productividad marginal creciente hace que la producción media sea mayor, y cuando es decreciente es justo al revés. O sea, esta relación ya la conocemos. Y para no liar más el análisis gráfico, pues nos quedamos solo con esas líneas que os he dicho. La función de producción, la de coste, producción marginal, coste marginal. Fijaros, nace todo en la producción. Supongamos esta función de producción, ¿veis?
pendiente positiva, es una relación positiva, siempre es una relación positiva. ¿Por qué? Porque siempre que, vamos a suponer, siempre que introduzco un factor productivo, en este caso L, siempre voy a producir más. De hecho es así la relación. ¿Y por qué no está acá? Porque estamos en el corto plazo. Solo puedo incrementar la producción, hacer esto que vaya para arriba, a través de incrementos del trabajo, que es el único factor productivo variable, cuando me muevo a la derecha. El capital es constante, así que por ahí no puedo incrementar la producción. Fijaros, una línea recta. Eso ya me está diciendo que la pendiente, además de ser positiva, es constante. Es decir, la productividad marginal es constante. ¿Por qué? Porque la productividad marginal, en el fondo, es cómo varía la producción cuando varía L, siendo esto la función de producción en función de los factores productivos, donde L es la variable. Esto es la productividad marginal, es lo mismo. Es constante. ¿Qué significa que sea constante? Esto es muy importante. En este caso, cuando es constante, significa que siempre que incremento, bueno, lo puedo leer de dos formas. Un incremento, como es constante, me da igual. Un incremento de L en 1 siempre va a suponer el mismo incremento de la producción. El mismo. ¿Vale? La relación siempre va a ser la misma. Así que todo incremento de L, da igual que esté produciendo poco, que la Q sea pequeña, o que se esté produciendo mucho, la Q sea grande, da igual. Siempre el mismo incremento de L va a suponer el mismo incremento de Q, de la cantidad producida. O se puede leer al revés, que en este caso de hecho nos interesa más, ¿vale? O sea, si esta relación, si esta pendiente es de 1/2, la inversa es de 2, ¿vale? Pero es lo mismo. ¿Qué quiere decir con eso? Fijaros, como os decía, si esto es 1/2, esto significa que siempre que incremento el número de trabajadores en 1, la producción se incrementa no en una unidad, en media unidad, ¿no? 1/2 es 0,5. Siempre que incremento en 1 el número de trabajadores, se produce media unidad más. O lo que es lo mismo, pero inverso, la derivada de L respecto de K, respecto de Q, perdón, en este caso es lo que nos interesa. Esto en el fondo es la inversa. La inversa, así que esto es 2. Automáticamente no tendría que hacer nada. Ya sé que es el valor inverso. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero incrementar en 1 la producción, necesito 2 trabajadores. Claro, porque cada trabajador me producía medio coche. Si quiero un coche entero, necesito 2 trabajadores, ¿vale? Así que lo que tenemos aquí es que siempre que quiero producir un coche más, tengo que incrementar en 2 el número de trabajadores. Siempre. Siempre. Por eso la productividad marginal es constante. ¿Qué va a suponer esto en términos de coste? Claro, fijaros, el capital es constante, eso no lo puedo tocar, por ahí los costes no se incrementan. R o V, que es la remuneración del capital, es constante, viene dada, tampoco varía. W, que es el coste de los trabajadores, es constante, viene dado, no varía. ¿Qué es lo que está cambiando? Pues lo único que está cambiando son que para producir más necesito más trabajadores. En concreto, para cada coche necesito siempre 2 trabajadores más. ¿Qué va a suponer esto en términos de coste? Pues que siempre que quiera incrementar en 1 la cantidad producida, que está aquí, el coste se va a incrementar en lo que me supone contratar a 2 personas más. Es una relación que siempre es constante, da igual que esté produciendo un coche, que 2, que 5, que 1 millón. Esa relación siempre es constante. Siempre supone incrementar en 2 trabajadores más mi coste. Por eso la pendiente va a ser constante. Que suponemos además tiene costes fijos, pues para que sea más sencillo. Siempre que quiero incrementar en 1 la unidad producida, el número de coches, un coche más siempre es un incremento de contratar 2 trabajadores. Así que este incremento será igual a I que aquí, por ejemplo. Si estuviera bien dibujado, ¿vale? Siempre serían iguales, ¿vale? Debería ser igual. Siempre es igual. En sí, coste marginal, pues va a ser siempre 2. Siempre que quiero producir una unidad más, me supone un coste marginal equivalente a lo que sean los 2 trabajadores. Habría que tener en cuenta su salario, lógicamente. En sí, lo que me interesa es que, pues si esta era la función de coste total, la marginal va a ser constante, pues esté donde esté.
No tiene por qué ser el mismo valor, porque tiene el salario, o sea, es distinto, son cosas distintas. Lo que me interesa es esa pendiente. El valor que sea, pues el que sea. Pero ya sé que es esa pendiente. De hecho, acabamos de ver justo esta relación, ¿no? Dos diapositivas previas o dos vídeos previos, esta relación. Ahora vamos a ver otros casos distintos. Fijaros, aquí tenemos otra función de producción. Esta es la que es exponencial, es una función exponencial. Es decir, la pendiente no es constante, una relación positiva, como siempre, más factor productivo, mayor output, mayor producción. Y al ser exponencial significa que si incremento en 1 el número de trabajadores, la producción se va a incrementar cada vez más. Es decir, cuando incremento aquí en 1 el número de trabajadores, la producción crece, pero cuando lo hago ya aquí, crece este incremento de la producción, pasar de este punto a este punto es aún mayor. Así que es una pendiente que no es constante, sino que es creciente, cada vez es mayor. Vamos a poner aquí una flechita para indicar que cada vez es mayor. Es una pendiente no constante, sino que cada vez es mayor. Esto se debería, por ejemplo, a eficiencias que se consiguen cuando tú tienes un nivel de capital, pocos trabajadores, al ser pocos trabajadores y mucho capital, están de un lado para otro, de una máquina a otra, y no hay una especialización. Sin embargo, si tú vas incorporando trabajadores, pues ya cada uno se puede ir centrando más en una tarea, ¿no? Especialización del trabajo. Y hace que sea mucho más eficiente que antes, porque no pierden tanto tiempo de ir de un lado para otro, ¿no? Sería un posible ejemplo. Vale, así que la pendiente cada vez es mayor, es creciente. La productividad marginal es la pendiente. O sea, no va a ser constante, sino que además de ser positiva, porque es una pendiente positiva, veis la relación es positiva, es cada vez mayor. Por ejemplo, esta línea recta que os ponía aquí. Productividad marginal creciente, positiva, siempre positiva y encima cada vez mayor. Pues ya está. No sabemos estrictamente si será una línea recta, una curva, pero nos vale. Con eso es suficiente, porque no tenemos aquí la expresión matemática que está detrás. En concreto, puede ser así y ya está. Fijaros, ahora lo queremos pasar a términos de coste. Lo que estamos observando es que ahora un incremento del número de trabajadores en 1, a medida que son más los trabajadores, a medida que él es mayor, supone una mayor productividad, una mayor producción, mayor incremento de la producción. Le damos la vuelta, invertimos. Esto significaría, fijaros, menor. Si este es mayor, es menor, porque es el número inverso, ¿no? Esto significaría que para producir una unidad, para producir un coche más, cuando ya hay bastantes trabajadores, incorporar más trabajadores, ¿por qué? Porque en el fondo son pocos todavía. Producir un coche más va a suponer incrementar muy poco el número de trabajadores. ¿Por qué? Porque son más eficientes a medida que él es mayor. Así que a medida que el número de trabajadores va creciendo, su productividad es mayor. Lo que se traduce en que producir un coche más, cada vez, a medida que él es mayor, producir un coche más cada vez supone menos trabajadores. Y esos son nuestros costes. Así que es como si producir más significa recurrir a cada vez trabajadores más productivos. Menos trabajadores, necesitamos menos trabajadores. Y ese es el coste. Así que producir más, cuando ya estamos produciendo bastante, significa un coste marginal cada vez menor. Cuando hay pocos trabajadores y se produce poco, existe un coste relativamente alto. De hecho, este incremento, esta productividad es menor. Lo que significa que si quiero, cuando el nivel de él es bajo, cuando se está produciendo poco, producir un coche más es bastante costoso en términos de trabajadores. Son menos eficientes y tienen un coste marginal mayor. Pero a medida que produzco más e incremento mi plantilla, la productividad de mi plantilla es mayor y producir un coche más cada vez me supone menos. Así que lo que estaríamos viendo en el fondo es una estructura de coste marginal decreciente. Coste marginal positivo, veis, estamos en el lado positivo, pero a medida que se incrementa la cantidad producida, el coste marginal es menor. ¿Y por qué? Porque incrementos de la cantidad está asociado a más trabajadores que son cada vez más eficientes. Lo que nos estaría diciendo esto es que en una industria tan pesada, por ejemplo, como la del automóvil,
incorporar, producir más coches, más, al menos en el corto plazo, va a suponer que los últimos coches cada vez sean más baratos de producir, menos costosos, porque estamos consiguiendo eficiencias. En este caso, aquí solo decimos que es del trabajo porque decimos que ese es el único factor variable, ¿no? Conseguimos esas eficiencias, esa especialización de los trabajadores que hacen que cada vez un coche más sea menos costoso en términos de incorporar más trabajadores, así que es menos costoso. Mientras que producir poco es muy costoso, pero a medida que se produce más, porque la productividad del marginal de trabajo es creciente, hace que el coste marginal sea decreciente. Y no me estoy metiendo aún en el hecho de que estamos asumiendo un coste fijo relativamente alto. Eso es otra variable que nos enfatizaría más este hecho. Pero simplemente dado un coste, dado un capital, si estamos en una fase en la que la productividad marginal del trabajo es creciente, eso va a hacer que el coste marginal sea decreciente. Es decir, incorporar más trabajadores, estos trabajadores cada vez son más eficientes, así que necesitamos menos trabajadores a medida que se incrementa la producción. Y menos trabajadores significa un coste menor por coche. Si quiero dibujar, tengo la marginal, tengo coste marginal, si quiero dibujar el coste total, ¿cómo será? ¿Una línea recta? No, fijaros, la marginal es la pendiente. Una pendiente positiva porque el coste marginal está por encima del cero, es positivo, así que la relación va a ser así, pero cada vez es menor, pues sería algo así. Fijaros, la pendiente aquí cada vez es menor. De hecho, esto significa, vamos a trasladar esto, que si incremento la cantidad en 1, en distintos puntos, cuando se produce poco, relativamente con esta, el incremento del coste total es mayor a que si se produce mucho. Aquí este incremento es menor. Justo es la pendiente. La pendiente aquí es mayor que aquí. Aquí es más plana. Va decreciendo. Así que en este caso nos interesan esas producciones mayores. Fijaros, aquí tenemos el caso justo contrario al anterior. La estructura productiva tendría esta forma cóncava. Es decir, la relación sigue siendo positiva, evidentemente, más input es más output, más factor productivo es mayor producción, pero ahora esa pendiente, si os dais cuenta, cada vez es menor, cada vez es más plana. Fijaros, aquí es más elevada y cada vez es más plana. ¿Esto qué va a significar? ¿En qué se va a traducir? Ahora lo vamos a ver con las pendientes, pero lo que vamos a ver aquí es que el rendimiento marginal del trabajo es decreciente. Mientras que en el caso anterior la productividad marginal del trabajo, ese rendimiento marginal del trabajo era creciente, aquí va a ser decreciente. En sí, como os decía, con los incrementos de L, lo que observamos, o incrementos de Q, lo que observamos es que esa pendiente cada vez es menor. Por lo tanto, la inversa es mayor. Esto que sea menor, ¿qué significa? Que un mismo incremento de L, cuando L se incrementa en la misma cuantía, en 1, va a hacer que el incremento de la producción, que es pasar de aquí a aquí, ese es el incremento, va a ser menor a medida que L es mayor. Claro, es un L mayor, es más hacia la derecha, porque L está en la horizontal. Así que esta va a salir más pequeña. Ese incremento, ¿veis?, es más pequeño. En sí, que los trabajadores cada vez son menos productivos. Es como que se empiezan a molestar y se empieza a generar ruido que dificulta la organización. Así que, en términos de producción, ¿qué va a significar? Que inicialmente incrementar la producción era fácil. Fijaros aquí. Un trabajador suponía un gran incremento de la producción. Inicialmente el trabajador era muy eficiente, pero cada vez lo es menos. En términos de producción, como se estaba mencionando, significa que si inicialmente necesitaba muy pocos trabajadores para producir una unidad, cada vez, a medida que tengo ya más trabajadores y que produzco más, cada vez me va a costar más, son menos productivos. Así que una unidad más va a necesitar cada vez más trabajadores. Y eso es coste, porque yo pago a los trabajadores. Bueno, en términos de productividad marginal, como os decía, la pendiente, aunque es positiva, productividad marginal positiva, por encima de aquí del 0,0,
va a ser cada vez menor. Pues por ejemplo algo así. Términos de coste, justo lo contrario, porque ahora para producir, cuando ya estoy produciendo mucho, a medida que produzco más y tengo más trabajadores, producir más, que está aquí la producción, irme más a la derecha, va a suponer más coste, porque necesito más trabajadores, dado que son menos productivos que antes. Así que va a ser una relación positiva, como siempre, bueno, va a ser, el coste marginal siempre va a ser positivo y la relación en este caso es positiva, porque podría haber sido negativa como la anterior. Algo así. Si quisiera dibujar ahora la función de coste total, bueno, ya sé que la pendiente que es esto no es constante, esto no es un número, no es una pendiente que siempre sea la misma, sino que cada vez es mayor. Es decir, los costes totales crecen de forma exponencial, justo lo contrario. Es decir, producir un coche más, a medida que ya voy produciendo cada vez va a suponer un incremento del coste, que es esto, el incremento, cada vez mayor. Bueno, lo podríamos dibujar, estaría por ahí arriba y sería mayor. ¿Vale? Así que ya tenemos todas las relaciones, ya sabemos cómo la productividad de los factores, que me dan como resultado una función de producción, me va a condicionar el coste de los factores, el coste de producir, perdón, coste de producir, el coste de los factores siempre es el mismo, W para el trabajo y la R o la V para el capital. El coste de producir, el coste total, el coste marginal, ¿vale? Y ya tendríamos todas las relaciones. Estas son las más sencillas. Ahora a continuación tenemos otro concepto en el que se combinan esta y justo la anterior y tiene un nombre concreto que es la ley marginal de los rendimientos decrecientes, donde hay una fase en la que la productividad es muy creciente, se crece rápidamente y luego ya empieza a ser con una pendiente cada vez menos acusada. Pasaríamos, por lo tanto, de algo convexo a algo cóncavo. Como os mencionaba, ahora vamos a ver otro concepto que mezcla los dos casos previos. Es la ley de los rendimientos decrecientes o ley de los rendimientos marginales decrecientes. Seguimos en un contexto de corto plazo, por lo que solo un factor productivo es variable y el otro es fijo. Es decir, estamos evaluando los efectos que tiene incrementar el número de trabajadores para conseguir así mayor producción. En concreto, vamos a ver que lo que realmente pasa en la realidad es que no es que se dé un caso de rendimientos siempre crecientes o siempre decrecientes, sino que lo habitual es que inicialmente los rendimientos sean crecientes, es decir, los primeros trabajadores sean muy productivos. Imaginaros que tenéis un stock de capital, mucha maquinaria, ¿no? Solo tenéis un trabajador, pues incrementar en otro, ese segundo trabajador va a suponer un incremento de la producción muy elevado y el tercero aún más. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que se van especializando y si tenemos una fábrica de hacer coches, ya no es un trabajador yendo de un lado para otro montando el coche, sino que ahora ya se pueden repartir el trabajo. Incluso cada uno se puede ir centrando en hacer una tarea cada vez más específica y de forma más rápida. O sea, se produce como una especialización. Pero llegado a un punto en el que ya tenemos muchos trabajadores, querer producir más con más trabajadores va a ser posible, pero ya no tan eficiente. Así que es como que la productividad de cada uno de los trabajadores nuevos es menor. En sí, la productividad de todos se ve afectada de forma negativa. Aquí tenemos costes, ¿vale? Coste en función de producción, pero podríamos hacer el análisis con producción en función de trabajadores. Si hiciéramos eso, lo que tendríamos es que la producción inicialmente crece muy rápido, forma convexa y luego cada vez crece menos, más despacio. Siempre crece, siempre es una relación positiva, trabajadores, producción, pero no va a ser constante. Vamos a hacer lo inverso, no lo inverso, sino que si acabo de mencionar producción, vamos a ver realmente en términos de coste, porque yo lo que voy a querer es tener mi estructura de coste medio y marginal más habitual, la que teóricamente se da más. Como os decía, inicialmente es como que somos muy productivos, así que los costes a medida que se producen más se van a incrementar, relación positiva, pero inicialmente se incrementan de forma lenta. ¿Qué hace eso? Pues nos llevaría a una forma, una curvatura similar a esta. ¿Veis? La pendiente cada vez es más plana. Pero llega un punto de inflexión en el que esto deja de ser así y los costes se disparan. Producir más, cada vez más, con trabajadores cada vez menos productivos, hace que necesitemos cada vez más
más trabajadores y los costes se nos disparan. En términos de coste marginal, coste medio, bueno, sabemos que la marginal aquí estaría siendo un coste marginal, una pendiente cada vez menor, hasta un punto de inflexión, más o menos algo así. Así que tendríamos, y eso es lo más habitual que vamos a ver, esta curvatura, unas parábolas. Veríamos un coste marginal que cada vez es menor, y ahora un punto empieza a crecer, coste marginal. ¿Dónde va a estar la media? Pues siempre la media sigue la marginal, siendo la marginal la que va más rápido. Así que si aquí la marginal está cayendo, la media va a caer, pero más despacio. La voy a poner con punto discontinuo. ¿Veis? Esta es la media. También será como una parábola. Habrá un punto en el que la marginal empiece a crecer, pero la media sigue cayendo, porque el valor medio sigue siendo más elevado, así que son marginales, son valores marginales más pequeños, que cada vez no son tan pequeños, sino que son un poquito mayores, pero siguen siendo inferiores a la media. Hasta llegado un punto, no me ha salido muy bien, bueno, por aquí seguiría mi media, coste medio, en el que cruza, la marginal crece y la media crece, pero más despacio, estaría por abajo. ¿Vale? Así que de aquí a aquí, siempre que el coste marginal esté cayendo, hablaríamos de rendimientos marginales crecientes y a partir de este punto hablaríamos ya de rendimientos marginales crecientes. Y aquí, fijaros, aquí el coste marginal está creciendo, pero el coste unitario, el coste medio sigue cayendo. Así que todo este punto, de hecho este punto de inflexión no está muy bien dibujado, ahora que lo veo está bastante mal, porque tiene que coincidir. El punto en el que se tocan es el punto mínimo del coste medio, es decir, tendríamos algo mejor, algo así. Es el mínimo del coste medio. Es un punto de inflexión. En el que se cruzan es cuando el coste medio es el punto menor. Ese punto tiene un nombre que es la escala mínima eficiente. Es eficiente porque por aquí, aunque el coste marginal esté creciendo, el coste unitario, es decir, en promedio lo que me cuesta producir cada unidad, va decayendo todavía. Así que siempre voy a producir al menos hasta aquí. A partir de ahí produciré más. De hecho, veremos más adelante que este punto es un punto en el que el beneficio es igual a cero. Es una situación de equilibrio de largo plazo en un contexto de competencia perfecta, como veremos más adelante. Pero a partir de aquí, el beneficio, o sea, producir más sería siempre a mayor precio, sería positivo. Ahora, igual que en el caso de la producción, vamos a hablar de los rendimientos de escala. Recordaros que rendimientos de escala es ese hecho en el que la empresa lo que hace es duplicar, por ejemplo, o triplicar los factores productivos y ver cómo cambia, en el caso de la producción, el nivel de producción, y ahora que estamos en un contexto de costes, los costes. ¿Vale? Así que siempre va a ser cambios igualmente proporcionales en ambos factores productivos, duplicar, triplicar o el factor que sea, y ver lo que sucede. En concreto, cuando hablamos de costes, pues será ver si duplicamos los factores productivos, el coste se duplica o no. Y en este contexto tiene sentido analizar en concreto lo que sería el coste medio. Pero fijaros, ya no va a ser un coste medio de corto plazo. El coste medio de corto plazo venía determinado por el hecho de que uno de los factores productivos no cambiaba, el capital, y solo podía alterarse el nivel de producción a través del trabajo. Entonces el coste medio estaba condicionado con esos rendimientos del trabajo, que en el caso de ser decrecientes teníamos un coste medio cada vez mayor, ¿verdad? Coste medio creciente, y al revés. Si la productividad marginal del trabajo era, en lugar de decreciente, era creciente, los costes medios pues irían cayendo, ¿no? O podían ser constantes. En este caso, como os he dicho, es algo distinto, porque aquí ambos factores productivos cambian. De hecho, estamos diciendo que los dos se duplican, por ejemplo, o se triplican. Así que vamos a analizar el coste medio de largo plazo. Otra cosa importante que hay que decir, aunque luego lo veremos, es esa diferencia que va a existir siempre entre el coste medio de corto plazo y de largo plazo. El hecho de que en el corto plazo uno de los factores
sea fijo, lo que va a hacer normalmente es que nos enfrentemos a rendimientos decrecientes del factor variable, del trabajo. Es lo más habitual. Siempre va a pasar algo así. ¿Qué va a suponer esto? Que incrementos de la producción, producir más, siempre va a conllevar en el corto plazo un coste medio mayor que en el largo plazo. ¿Por qué? Porque en el largo plazo podemos, si recordáis, se combina de forma perfecta el capital y el trabajo que hace mínimo el coste para cada nivel de producción. Así que siempre el coste total y por lo tanto el coste medio de largo plazo va a ser menor al coste medio de corto plazo, que viene sujeto por la ley de los rendimientos decrecientes. Esos rendimientos que cada vez van a ser menor a medida que incrementamos la producción solo incrementando un factor productivo, ¿vale? Que es lo que habitualmente sucede. Por lo tanto, veremos gráficamente más adelante cómo el coste medio de largo plazo siempre va a ser menor que el coste medio de corto plazo. ¿Aquí qué vamos a analizar en concreto? Fijaros, vamos a poner el nivel de producción en este eje y la escala en este otro. Escala va a ser el hecho de que se incrementen los factores productivos, capital y trabajo, de forma conjunta, es decir, a la misma medida. Y lo vamos a comparar con el coste medio de largo plazo, por eso pongo la L, y el nivel de producción. Aquí pondríamos exactamente lo mismo, lo que pasa es que yo no tengo mucho espacio y por eso no lo he puesto, pero os recomiendo que lo pongáis, ¿vale? Siempre os digo que esto está bien tener las diapositivas, el vídeo y también es muy importante repetir cada uno de los gráficos, es la mejor forma de aprender e interiorizar, para darnos cuenta verdaderamente si estamos entendiendo lo que estamos haciendo. Fijaros, vamos a empezar con rendimientos constantes, por aquí, sería algo así. Rendimientos de escala constantes. Incrementos de la escala en una proporción, en un valor, siempre suponen el mismo incremento en la producción. La relación es la misma. Esta pendiente es constante, la pendiente nos dice cómo cambia esta variable cuando cambia esta. Es decir, cómo cambia el nivel de producción cuando cambia la escala. Y al ser constante la pendiente nos indica que siempre es en la misma proporción. Si por ejemplo fuera un 2, esa pendiente nos diría que un incremento de la escala en 1 va a suponer un incremento de la producción en 2, ¿vale? Y siempre va a ser igual, da igual que estemos produciendo, que la escala sea pequeña, este incremento va a tener el mismo efecto en términos de crecimiento de la producción que este, ¿vale? Crecimiento es esta distancia, lo que cambia el nivel de producción. Este crecimiento va a ser igual que este, aunque estemos aquí respecto a esta situación. En términos de coste, ¿qué va a suponer esto? Pues en este caso lo que tendríamos es un coste medio que va a ser siempre constante. Así que tendríamos coste medio, la cantidad, la relación va a ser la misma y por lo tanto tendríamos un coste medio que siempre es igual independientemente del nivel de producción. Por ejemplo, pondremos algo así, constante. Vamos a ver otros casos. Vamos a suponer rendimientos de escala crecientes. ¿Qué significa esto? Que a medida que se incrementa la escala, la producción por supuesto crece, eso siempre, ¿no? Mayor escala, mayor producción, pero crece de forma exponencial. Si os fijáis en esta pendiente, cada vez es mayor. Así que un mismo incremento de la escala va a tener un efecto distinto dependiendo del punto en el que del punto de partida. Un incremento aquí de la escala, a ver si pinta, supone un incremento, que es esta distancia pequeñita, de la producción en esos términos, mientras que si ese mismo incremento lo hacemos por aquí, la producción crece más. ¿Qué va a suponer eso? Va a suponer un coste medio de largo plazo decreciente. Podríamos ponerle una pendiente, o sea, la cuestión es que la pendiente va a ser negativa. Podemos hacer una línea curva o una línea recta, ¿vale? Ahora mismo no nos interesa. Sí que es verdad que lo más habitual es que tenga esta forma, esta curvatura. Y por último, rendimientos de escala decrecientes. La pendiente entre producción y escala es positiva, más escala se produce más, pero ahora esos efectos son cada vez menores. A medida que la escala es mayor,
incrementar la escala no es tan productivo, de tal forma que inicialmente un incremento de escala suponía un gran efecto, esta distancia era más o menos grande, cuando ya la escala es elevada, el mismo incremento, se supone, va a conllevar asociado un efecto menor. Perdonad que creo que no se ve muy bien el rotulador, pinta ya poco, sería más pequeño. Por lo tanto, en términos de coste medio, sería un coste medio que cada vez es mayor, está creciendo. ¿Por qué? Porque a medida que son menos productivos nuestros factores productivos, nuestro capital y trabajo, para producir más vamos a necesitar más que antes. Así que un incremento de la producción, recordad que aquí tenemos la producción, va a suponer tener que contratar más trabajadores y más máquina, porque cada vez son menos productivos. Así que una unidad más cada vez va a ser más costosa. Coste medio de largo plazo sería así. De hecho, en la realidad lo que vamos a encontrar es algo parecido a esto. Inicialmente la empresa es muy productiva, hay un momento en el que es como constante, rendimientos constantes de escala, y pasa a ser cada vez menos productiva. Así que vamos a tener como una función de coste medio a largo plazo que sería algo así, como ya veremos. Ahora vamos a aprovechar para ver la diferencia que existe entre el corto y el largo plazo en términos de costes y por lo tanto en términos de coste medio, dado que el coste medio es coste total entre unidades producidas, es decir, es el coste unitario. Fijaros, vamos a partir de una situación de partida que será el punto 1, que está aquí. Lo que tenemos dibujado en este caso es capital, trabajo, las líneas negras, esta línea negra que es el punto de partida, os podéis olvidar un momento de esto, sería la isocoste y esta sería una isocuanta. Nivel de producción asociado a esa isocuanta sería de 100 unidades, la isocoste ahora mismo, viene aquí, 1000 unidades, sí que lo he puesto, 1000 unidades, tampoco nos importa tanto. Supongamos que estamos en el arranque de la etapa productiva de esta empresa. Quiere producir 100 unidades, minimizar coste, el problema primal, ¿no? Nos daría como solución este nivel de capital y este nivel de trabajo, que son los que suponen un menor coste asociado a un nivel de producción. El problema, supongamos que la empresa a lo largo del transcurso de los días se da cuenta de que preferiría producir más. En lugar de 100 unidades querría producir 2. Pero estamos en un contexto de corto plazo, eso significa que el capital no se puede cambiar. ¿Qué va a hacer esa empresa? Va a incrementar el factor productivo que es variable, en este caso el trabajo, hasta llegar a alcanzar ese nivel de producción óptimo o deseado. No va a ser óptimo en términos de eficiencia, pero es el deseado, esas 200 unidades. ¿Qué va a suponer eso? Que tenemos que trasladarnos hasta aquí. Fijaros que esta línea roja es la isocuanta. Estar en uno de los puntos que la contiene supone llegar a producir 200 unidades. Para lograr eso, dado que K1 es constante, tiene que poner este L2, es el nivel de trabajo. Y este punto tiene asociado un coste. De hecho, aquí he dibujado una línea negra que será la isocoste. Y en concreto el coste de la combinación de cualquiera de estos posibles pares de factores productivos es 2500. Es decir, en el corto plazo, el coste medio va a ser esos 2500, que es el coste total, dividido el nivel de producción que se está llevando a cabo, 12,5 euros por unidad. ¿Qué pasará en un contexto de largo plazo? Si la empresa en el largo plazo quiere mantener ese nivel de producción, va a ser más inteligente, se va a dar cuenta de que solo incrementar trabajo es poco eficiente y en lugar de eso quizás es más interesante tener trabajadores más que L1, pero no tanto como L2, y combinar esos nuevos trabajadores con maquinarias. En sí, seguramente, paralela a estas, habrá por aquí otra isocoste, que va a suponer el mismo nivel de producción porque va a estar tocando esa isocuanta de 200 unidades, pero un poquito más hacia abajo y hacia la izquierda, es decir, un coste menor. Vamos a dibujarla, por ejemplo, por aquí. Voy a hacer un trazo
recto, porque si no, una línea recta y constante, no punteada, porque si no, no la vais a ver. Que en concreto seguro va a tener un coste asociado menor. En concreto, en nuestro ejemplo, poníamos que era 2.000. Coste medio de largo plazo, 10. Si os dais cuenta, el coste medio de largo plazo es inferior al del corto plazo. A muy malas, el coste medio de largo plazo va a ser igual al de corto plazo. Y en el mejor de los casos, es decir, siempre que queremos incrementar la producción, va a ser más eficiente el de largo plazo que el de corto plazo. Porque en el largo plazo ya podemos combinar bien los factores productivos y olvidarnos de los rendimientos decrecientes del trabajo. Y fijaros, otro concepto del que quería hablaros, lo que sería la senda de expansión. Normalmente hablamos de la senda de expansión de largo plazo, pero voy a aprovechar el gráfico para poner las dos, la de corto plazo y la de largo plazo. En este caso, la de corto plazo sería así, y os explico por qué. ¿Y qué es eso de la senda de expansión? Esta sería la de corto plazo, como os digo. La senda de expansión van a ser todas las combinaciones KL más eficientes. Problema que en el corto plazo el capital es fijo, así que la única forma de expandirse, de crecer, es a través de L. Así que si partíamos de este punto, producir más solo es posible a través de incrementos de L. Por eso está sujeta a un capital. Esta sería la senda de expansión del corto plazo, pero como os decía, la que más nos interesa es la de largo plazo. Es la más eficiente. ¿Y qué viene a recoger eso? Viene a recoger todas las combinaciones K y L que resuelven el problema primal o dual. Es decir, todas las combinaciones K, L que minimizan coste para cualquier nivel productivo. Fijaros, aquí teníamos dibujadas ya dos puntos. Este punto, que dada la isocoste con un valor asociado de 200 unidades físicas, 200 unidades producidas, tiene esta combinación KL que minimiza el coste. Y aquí tendríamos otro, la del arranque. Dado un nivel de producción de 100, esta combinación KL es la que minimiza coste. En sí, ante este tipo de curvas, que es una Cobb-Douglas con esta curvatura, que son las que vamos a ver tradicionalmente, sabemos que la senda de expansión nace del punto 0, 0, será una línea recta y va atravesando todas esas combinaciones eficientes, ¿vale? Sería una línea recta, a mí no me ha quedado muy bien, pero en las diapositivas lo tenéis mejor. ¿Veis? Es cuando, dado un nivel productivo, el coste es mínimo. Es esa combinación KL. Aquí tendríamos otra, dado otra isocuanta, donde el coste es mínimo. Por aquí tendríamos otra. Recordad que estos son mapas, pero hay infinitas combinaciones. Entre cada uno de los puntos hay infinitos puntos. Así que esta línea verde, que es una línea recta, nos estaría dando esa proporción KL, ese ratio de máquinas por trabajador que va a ser eficiente, que minimiza el coste para cada nivel productivo. O lo podéis ver de forma contraria, según el dual, que maximiza la producción para cada nivel de coste. Vamos a analizar ahora la estructura de coste medio de largo plazo, usando su gráfica, ¿vale? Como siempre hacíamos, veíamos el coste medio, el coste marginal en sus gráficas, cómo era este coste en relación a la cantidad. Así que vamos a hacer el mismo análisis, pero ahora incluyendo el largo plazo. Y en este caso en concreto es el más sencillo de todos, es cuando los rendimientos de escala son constantes. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que los rendimientos de escala sean constantes? Que incrementar ambos factores productivos en una proporción incrementan por igual la producción y por lo tanto los costes. En concreto, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Fijaros, esta línea verde va a ser el coste medio de largo plazo. Va a ser constante. Va a ser siempre igual. Así que en el largo plazo, cada unidad producida siempre va a tener asociado un coste medio de largo plazo igual, el mismo, independientemente de que la escala, el nivel productivo sea menor o el nivel productivo, es decir, la escala sea mayor. Se incorporen menos factores productivos o se incorporen más factores productivos. ¿Vale? Bueno, se puede hablar de escala
o en general incrementos de los factores productivos, ¿vale? Porque aunque en todo momento me estáis oyendo hablar de los rendimientos de escala, a continuación veréis que existe otro concepto alternativo más flexible que incorpora o que incluye como caso particular los rendimientos de escala. Es decir, en el análisis del caso concreto en el que ambos factores productivos se incrementen por igual, aunque no siempre tenga por qué ser así. Por eso luego sale ese concepto que supera al de rendimientos de escala. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Fijaros, he incorporado el coste medio de corto plazo. Vamos a centrarnos aquí para recordar un poco qué era eso, qué es lo que teníamos. El coste medio de corto plazo, si recordáis, tenía esta curvatura. Lo más habitual, ¿vale? Lo más habitual. Lo que nosotros solemos hacer a veces es estudiamos un lado, otro lado, el caso concreto en el que es constante, pero lo habitual es enfrentarnos a esa ley de los rendimientos decrecientes, que si recordáis, pues va a tener asociada una curva de coste marginal y coste medio en forma de W, ¿no? Una y la otra, muy juntas. En sí, ¿qué es lo que nos dice el coste medio? Nos dice que incrementos de la producción inicialmente va a suponer un coste medio decreciente. ¿Por qué? Porque el contexto del que partimos es, tenemos un capital, una dotación de capital, y los primeros trabajadores, incorporar trabajadores, va a hacer que la producción crezca muy rápidamente y que por lo tanto el coste unitario, que eso es el coste medio, el coste de producir una unidad más, cada vez es menor. La primera unidad es la más cara porque es coste total entre el número de unidades producidas, que es un coste muy elevado, pero a medida que producimos más, supongamos el caso extremo de Renfe. Producir Renfe, hacer todos los trenes para solo vender un billete, el coste medio de ese billete es altísimo. El primer billete es toda la inversión. El segundo, el coste medio, siempre es coste total entre el número de la producción, ya será la mitad. Cada billete habrá costado la mitad de lo que costó todo Renfe y a lo mejor un poquito más el imprimir el segundo billete. Y así sucesivamente. Así que inicialmente el coste medio es decreciente. Pero llegará un momento en que pasará a ser creciente. En el caso del metro no lo vamos a ver porque es un monopolio natural, como veremos más adelante. Pero supongamos otra vez el ejemplo que suelo usar de una manufactura que hace coches, ¿no? Producir el primer coche es muy caro, pero a medida que vamos produciendo más, esa inversión, ese coste inicial que hemos hecho de infraestructuras, de instalaciones, va a hacer que el segundo coche ya sea más barato, porque todos esos costes se dividen ya en dos unidades, así que el coste medio decrece. Producir otro coche más, pues todo ese coste se divide en tres. Vais viendo que el coste medio va cayendo. Esto está vinculado con la productividad de los factores productivos, en concreto del trabajo. Cuando hay solo capital, meter más trabajadores es muy productivo, se produce mucho más, ¿no? Es lo que decíamos. Pero llega un punto, os estoy contando toda la historia, así que es normal que os podáis perder, ¿vale? Pero no pasaría nada. Llega un punto, con que os quedéis con el punto gordo es suficiente, llega un punto en el que producir más vuelve a ser cada vez más costoso. Producir un coche más pasa a ser más costoso que producir el coche anterior. ¿Y qué explicación dábamos para que existiera eso? Hablábamos de los rendimientos decrecientes del trabajo. Decíamos, vale, ya habíamos llegado a una especialización perfecta. Cada trabajador tiene una máquina asignada. Así que la producción tiene un coste mínimo. De tal forma que el coste medio será el mínimo. Problema que si quiero producir más, ahora solo puedo incrementar más trabajadores, ni una máquina más, porque estoy en el corto plazo. ¿Eso qué va a suponer? Que los trabajadores que entran nuevos son menos productivos que los anteriores. Consecuentemente, producir una unidad de coche más va a suponer pues, un coste medio, un coste marginal de ese coche y por lo tanto medio cada vez mayor. Y por eso entrábamos en esa pendiente, ¿vale? Así que recordatorio, inicialmente producir más, dado que suele haber un coste fijo de partida, repartir ese coste fijo entre más unidades producidas es muy bueno, hace que el coste medio, es decir, el coste por unidad sea menor porque es coste total entre el número de unidades. Si producir más unidades supone un coste
pequeño, lo caro es lo inicial, pues cuanto más unidades, pues mejor, porque al final estás repartiendo ese coste fijo, todas esas infraestructuras entre más coches. Pero llega un punto en el que estás produciendo ya mucho, y si quieres producir más, solo puedes incrementar, porque estamos en el corto plazo, los trabajadores, que cada vez son menos eficientes, así que producir marginalmente cada nuevo coche va a ser más costoso. Si la marginal crecía, la media también, y por eso teníamos esta. Conclusión, el coste medio de largo plazo es el más eficiente, es el punto mínimo del coste medio de corto plazo. Ese es el de largo plazo. ¿Por qué he puesto esta línea roja? Bueno, para recordaros que en el corto plazo el coste medio, el punto mínimo, era atravesado por el coste marginal. Así que este es un resumen de la función de coste marginal, que sería algo así. Si recordáis, como os decía, iba a ser algo como una W. Pero bueno, ahora mismo no nos hace falta, es solo un recordatorio de que el coste marginal atraviesa el mínimo del coste medio del corto plazo. Bueno, pues al igual que está este punto, para este nivel productivo podríamos elegir otro nivel. Esto, por ejemplo, cuando Q es igual a 100, aquí cuando la cantidad es 200, cuando la cantidad es 300, por ejemplo, pero lo podríamos hacer para cualquier nivel de producción. Tendríamos lo mismo, porque en este caso concreto lo que estamos viendo, lo que estamos identificando es que el mínimo del coste medio, es decir, el coste medio de largo plazo, siempre es igual. Así que estaríamos ante rendimientos de escala constantes. Producir más, que es lo que supone un incremento de la escala, no hace que el coste unitario de largo plazo cambie. Siempre es el mismo, son rendimientos constantes de escala. Esta es una forma de verla, y luego, bueno, pues existen distintas alternativas, pero esta es la más común, junto con, bueno, lo podríamos analizar también, si recordáis con el gráfico anterior, dependiendo de dónde estaba la isocuanta, ya también teníais pistas de si eran rendimientos crecientes, constantes o decrecientes de escala. Eso se veía cuando veíamos el tema de la función de producción, que es justo el tema previo, con las isocuantas y la distancia que existía entre ellas, dados los distintos incrementos de la producción. Lo que vamos a analizar ahora es otra situación, no tan sencilla como la anterior, pero más común, sobre todo en las empresas grandes. En sí vamos a tener distintas estructuras de coste medio de corto plazo. Recordad que el marginal siempre atraviesa la media. Y vamos a tener una estructura de coste medio de largo plazo que va a ir rodeándolas. ¿Por qué? Porque el coste medio de largo plazo siempre, por definición, va a ser el menor que el coste marginal, dado que se puede obtener una combinación KL mejor que la que se puede dar en un contexto de corto plazo, donde K está fijo y nos enfrentamos normalmente a los rendimientos decrecientes del trabajo. En sí, lo que estamos observando en este caso es una curvatura, ya no es una línea recta. E inicialmente esta pendiente es decreciente, ¿verdad? Va cayendo el coste medio de largo plazo a medida que se incrementa la cantidad. Y para producir más es porque estamos hablando de una mayor escala. En concreto vamos a seguir en ese caso de rendimientos de economías, los rendimientos de escala. ¿Qué pasa cuando la escala se incrementa? En sí, el hecho de que los costes medios vayan cayendo, lo que nos está diciendo es que incrementar la escala, el tamaño de la empresa, capital y trabajo en la misma proporción, está suponiendo cada vez un coste menor. Así que esta empresa, a niveles bajos de producción, estaría sufriendo rendimientos de escala crecientes. Llegado a un punto, se mantiene más o menos constante, así que tendría rendimientos constantes de escala. Y a partir de otro punto, si os dais cuenta, empieza a crecer. Eso significa que esta empresa, si quiere seguir produciendo más, el incremento de la escala no es la solución, porque acaba teniendo rendimientos decrecientes de escala. Es decir, incorporar más capital y más trabajo va a suponer un incremento de los costes más que proporcional. Esto se va a deber a principalmente pues eso, que no es tan productivo, no es tan productiva la escala. Así que para producir más, dado que ahora, en términos de producción, para que siempre me gusta que lo conectéis, ¿vale? Coste y producción. Porque podríamos decir, mayor producción, costes de medios mayores, ya está, rendimientos de escala decrecientes. Lo que está pasando es que si vais al tema anterior de producción, rendimientos de escala decrecientes, significa que si duplicamos
los factores productivos, la producción no se llega a duplicar. Así que si quiero duplicarla, si quiero realmente incrementarla, voy a tener que usar más factores productivos. En sí los costes van a ser más que el doble. Más que, no es que se duplique, sino que es mayor, ¿no?, la proporción. Y nos estaría mostrando esta curvatura creciente. Como os he dicho, aquí estábamos hablando de esos incrementos en la misma proporción de los factores productivos. Pero esto va a ser un caso concreto de algo, de un concepto más amplio. Estos son los rendimientos de escala, pero a continuación os voy a hablar de lo que son las economías de escala. Es un concepto nuevo, donde aparece economías de escala y deseconomías de escala. Así que economías de escala no va a ser lo mismo a rendimientos de escala. En sí, rendimientos de escala es un caso concreto de los múltiples que nos puede recoger lo que son las economías de escala. ¿Y cuál es la diferencia entre rendimientos de escala y economías de escala? Cuando se hablaba de rendimientos de escala, lo que hacíamos era incrementar por igual ambos factores productivos. Pero realmente eso es algo que no siempre hacen las empresas. No les interesa duplicar el número de máquinas y el número de trabajadores para duplicar la producción en el largo plazo. En ocasiones es suficiente incrementar un poco el número de máquinas y a lo mejor mucho el número de trabajadores para producir más que el doble o el doble. Así que esa proporción, ese ratio no tiene por qué ser fijo. Pensar, por ejemplo, un ejemplo que seguramente ya os habré hablado, una industria panadera y tiene un horno enorme. Para producir el doble, a lo mejor no es necesario comprar otro horno igual, comprar un local igual, una nave igual a la que tiene y contratar el mismo número de trabajadores que tiene la misma empresa, es decir, duplicarlo todo. A lo mejor es más interesante que en lugar de comprar otro horno, poner este a su máxima potencia. A lo mejor no lo teníamos al máximo rendimiento. En lugar de otra nave, pues simplemente un pequeño almacén más eficiente, dado que ahora no hay que meter un horno entero nuevo, enorme, industrial, no necesitamos mucho más espacio, lo único que hemos hecho es darle a nuestro horno más potencia para que vaya más rápido. Así que un poco de capital y eso sí, más trabajadores para que metan y saquen más rápido el producto y lo puedan distribuir más rápido. A lo mejor eso me permite crecer, me permite producir el doble. ¿En sí estaría duplicando ambos factores productivos? No, pero sí que podríamos decir que he duplicado mis costes. Lo que pasa es que en mis costes, en lugar de distribuir por igual en capital y en trabajo, lo que he hecho es incurrir más en costes de trabajo que en costes de capital. No es un cambio de escala en el que ambos factores productivos se han incrementado por igual, se han duplicado. No, a lo mejor he triplicado los trabajadores y en lugar de duplicar, y he duplicado el capital o incluso menos. Para analizar en términos de coste cómo ha sido el resultado, pues puedo ver simplemente la relación entre la producción y los costes. Si duplicar la producción me ha supuesto duplicar los costes, más allá de cómo se hayan distribuido esos costes, más allá de si he duplicado o menos, o he incrementado en un 50% el capital y he duplicado los trabajadores. Me da igual el cómo ha sido, pero los costes se han duplicado y la producción se ha duplicado, hablaríamos de economías de escala constantes. Pero veis, estoy hablando de economías de escala, no de rendimientos de escala. Rendimientos de escala constantes sería cuando duplico ambas y la producción se duplica, o el coste en este caso se duplica. Economías de escala cuando son positivas, se las llama tal cual, economías de escala. ¿Qué significa eso? Que imaginaros, duplico mis costes, pero no significa que duplico capital y trabajo, sino en una proporción cada una de ellos distinto. Pero duplico costes, al final tengo que asumir un coste que es el doble del de antes. Y mi producción se ha incrementado más del doble, estaríamos hablando de economías de escala. Una situación en la que a la empresa le interesa seguir así, produciendo más en esos términos. Deseconomías de escala sería que cuando yo duplico costes, la producción no llega a duplicarse. En concreto, rendimientos de escala podría ser un caso concreto, porque cuando hablamos de economías de escala,
se admite cualquier cambio del capital y del trabajo que suponga, por ejemplo, que se dupliquen costes. Un caso concreto podría ser cuando se duplica el capital y el trabajo, eso seguro que duplica costes. Pero puede haber otras muchas combinaciones KL, cambios, que dupliquen costes. Una en concreta, la de los rendimientos de escala. Cualquiera de ellas en general lo llamamos economías de escala. Así que este gráfico que habíamos utilizado para rendimientos de escala también podría ser utilizado para economías de escala, donde rendimientos de escala sería un caso concreto, en el que esos incrementos de K y de L son en la misma proporción. Pero podría haber, en ocasiones, de forma ya más general, en un caso tan específico, sino de forma más general, rendimientos en los que el capital se incrementa un poco y el trabajo más que se duplica y al final te están duplicando costes y ves cómo es la producción. O al revés, incrementos de la producción, cómo hace que pues eso, se dupliquen o no esos costes. En este caso, no hablaríamos, si estuviéramos en un contexto de rendimientos de escala, perdona, de economías de escala, es decir, cuando permitimos esa libre proporción KL, ya no es fija. De hecho, la senda de expansión ya no sería una línea recta, podría irse viendo modificada, porque la proporción capital-trabajo iría cambiando. ¿Qué podría estar motivado detrás de estos cambios? Cambio en la productividad de los factores. De repente tenemos una tecnología nueva que hace que los trabajadores sean mucho más productivos. Pues a lo mejor no me interesa invertir o consumir tanto trabajo y más máquina, porque ya son muy productivos, o todo lo contrario. Cambios en el coste de los factores productivos. A lo mejor antes estaba muy bien tener muchos trabajadores, pero de repente los salarios son muy altos. Todo eso va a motivar que ese ratio KL, que era constante en la senda de expansión, ya no tenga por qué serlo. ¿Vale? Pero bueno, volviendo aquí, como os decía, esto podría ser también leído en términos de economías de escala. Aquí tendríamos economías de escala cuando es algo positivo, algo bueno, incrementar la producción, incrementar los costes, duplicarlos, hace que la producción crezca más. O, dicho de otra forma, producir más conlleva costes cada vez menores, costes medios cada vez menores. Economías de escala constantes, y cuando son negativas, es decir, cuando los costes empiezan a crecer, son deseconomías de escala. Así que relación positiva en términos de menor coste, economías de escala, deseconomías de escala y economías de escala constantes, donde los rendimientos de escala serían un caso concreto. Pero es eso, lo que os decía, en ocasiones no me interesa para producir el doble tener que duplicar mis factores productivos, puede haber otras opciones. Y el hecho de que los costes de los factores productivos cambien, que la tecnología cambie, que la productividad de los factores productivos cambien, o que simplemente para conseguir eficiencias o economías de escala me va a interesar a lo mejor producir o incrementar más un factor productivo que el otro. Cuando tengo una gran máquina, a lo mejor no me interesa comprar otra, sino tener más trabajadores que la puedan poner en funcionamiento durante más horas, ¿no? A lo mejor la tenía 4 horas en un día, pues que pase a estar 8 horas trabajando o 24 horas trabajando. Para eso necesito sobre todo trabajadores y a lo mejor duplico más la producción, solo incrementando trabajadores y incrementando un poquito el capital con más furgonetas, pero es un coste ridículo, a lo mejor en comparación con lo que supone el número de trabajadores o puestos de trabajo nuevo. En ese caso estaríamos hablando de economías de escala.